El chigüiro es el roedor viviente de mayor tamaño y peso en el mundo. Tiene un cuerpo pesado y con un pelaje pardo rojizo, pueden llegar a crecer entre una longitud de 1 metro y 1,31 metros de altura. La espalda más o menos tiene 50 a 60 centímetros. Las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos y pueden llegar a pesar hasta 65 kilogramos. Sus pies son ligeramente espalmeados y cortos, con 4 dedos en los miembros posteriores y 3 en los inferiores. Sus patas traseras son un poco más largas que las delanteras. La coloración del chigüiro va de un pardo rojizo en la parte inferior y en la parte superior es un color pardo amarillo. Algunos ejemplares tienen manchas negras en la cara y en el lado exterior de las patas. Están ubicados principalmente en regiones tropicales y templadas. Estos siempre están cerca del agua y la ubicación varía desde la cuenca del Canal de Panamá, el norte de Colombia, el noreste de Venezuela, comprende la mayoría de Sudamérica, desde la cordillera de los Andes, las cuencas del Orinoco, el Amazonas, el río La Plata, cubriendo desde el este de Venezuela, las Guayanas hasta el. Esta especie vive mayoritariamente en las llanuras y también habitan en altitudes de hasta 1.300 metros sobre el nivel del mar. En comparación con otras especies animales de Sudamérica, los chigüiros llegan a tolerar bastante bien los cambios de hábitat provocados por la actividad humana y pueden llegar a vivir en zonas transformadoras, en plantaciones o cualquier tipo de pasto. El chigüiro pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, a la clase Mammalia, al orden Rodentia y al suborden Hystroscognati, también a la familia Cavidae y al género Hydrocoerus, y su especie es Hydrocoerus hydrochaeris. Para las características de comportamiento tenemos primero la intimidación. Esto consiste en que el jefe de grupo empieza a perseguir a individuos subordinados, generalmente pues para intimidarlos y llegarlos a sacar de la manada. Para el comportamiento del reconocimiento ovíparo consiste pues en el encuentro de dos animales de esta especie de diferentes o del mismo sexo, en el cual simplemente se hace una receptividad sexual pues por contacto nasovasal. También tenemos un comportamiento en el que ellos luchan. Lo hacen tomando posición vertical, abrazando a su contrincante y atacándolo con las uñas y los dientes. Está el comportamiento de amamantado y se hace en los chigüiros adoptando distintas posiciones, ya sea sentados o parados, donde las crías pueden acceder a las mamas y succionar el alimento. También existen unos comportamientos como cuando están alerta, generalmente es de hembras adultas a sus crías por presencia de chigüiros extraños al grupo o de algún peligro. Ellos también se revuelcan tomándose sobre el agua, barro o tierra. Este barro, pues como ya había mencionado, sirve como capa protectora contra insectos y otros parásitos. También tienen el comportamiento de perseguir. Este es en respuesta a la presencia de otro animal que no pertenece al grupo o pues en persecución para acortejar alguna hembra. Ellos pues pastan mientras caminan, van cortando pues los vegetales para su alimentación. Ellos también tienen un comportamiento de erizar el pelaje, que es cuando se posan sobre ellos unas aves distintas que pueden ayudarlos a su desparasitación. También tienen una forma de comunicación que es entre los ladridos y castañear los dientes, que se hace también ante la presencia de algún humano, vehículo o alguna especie extraña como perros, gatos, etc. El sonido de llamada se hace estirando el cuello y este emite un sonido agudo de alta intensidad. Eso más que todo se da en madres al llamar a sus crías.
Son animales crepusculares, prefieren las horas de la madrugada y del atardecer. En los días en los que hace bastante calor, ellos hacen agujeros en la tierra o en las aguas. Y en las zonas en donde hay bastantes humanos, ellos cambian su estilo de vida a una vida nocturna. Cuando hay una situación de peligro, estos avisan con un ladrido corto y el resto de la manada corren a toda velocidad para poder estar a salvo en el agua. Estos son capaces de estar sumergidos hasta 5 minutos y de nadar con todo el cuerpo sumergido menos las orejas, los orificios nasales y los ojos. Estos animales tienen un pelaje largo y áspero. En algunas partes es tan fino que se puede llegar a apreciar las venas. Esto hace que sean unos animales sensibles a las altas insolaciones y para poder evitar esto se revuelcan en el barro para protegerse del sol. Es un animal altamente social y puede llegar a vivir entre diferentes especies animales. Cada manada o cada grupo de chigüiros puede llegar a variar entre 6 y 20 animales. Cuando hay ejemplares solitarios, en su mayoría son machos adultos. Durante la lluvia comen bastante y crean una reserva de grasa para las temporadas más frías. Para el tema del apareamiento, el macho es quien persigue a la hembra, tanto por tierra como por agua. Este apareamiento tiene lugar en aguas poco profundas y puede llegar a realizarse hasta 20 veces, ya sea con la misma pareja o con una diferente. El apareamiento puede tener lugar en cualquier época del año y la mayoría de los nacimientos se dan en épocas de lluvia. La hembra pare una vez por año y su periodo de gestación dura entre 110 y 150 días, dando a luz de 2 a 8 crías. El chigüiro aún no se encuentra amenazado. Se ubica en una categoría de preocupación menor, dada la alta tasa y número de individuos en sus poblaciones. Es una especie insignia de la región Orinoquía y por el número de individuos y sus características es un transformador de paisaje, aportando gran cantidad de biomasa al ecosistema. Es una fuente de proteína a nivel social, ya que genera recursos de turismo, consumo local y comercio. Anteriormente, los pueblos indígenas sudamericanos cazaban a los chigüiros para consumir su carne y utilizar su piel. También utilizaban los dientes incisivos con fines decorativos. El chigüiro tiene un papel muy importante en la mitología de estos pueblos indígenas. En la actualidad, algunas personas tienen ejemplares de esta especie como animal de compañía. A pesar de su gran tamaño y exoticidad, pueden ser compañeros gentiles. Es necesario esterilizar a los machos a la edad entre 6 y 9 meses para evitar que se vuelvan agresivos y territoriales. Como otros roedores, se les puede domar para que aprendan a hacer ciertos trucos, como sentarse o pedir comida. Los chigüiros de compañía están considerados como animales afectuosos y muy limpios. El chigüiro ha sido utilizado en Colombia legalmente desde la década de los 90, a través de la caza legal de estos animales, la cual se llevó a cabo por lo menos en 3 hatos de la Orinoquía colombiana. Esta especie hace parte de la cultura local, en temas tradicionales como la dieta por el consumo de su carne, y maneja sus productos como el aceite y pieles para curtiembre. Actualmente existe un tráfico ilegal que puede ser atribuido a la falta de gestión de esta especie que limita las posibilidades de control. Sin embargo, sigue siendo una de las más estudiadas por diferentes instituciones. Un ejemplo claro de los estudios realizados en esta especie es el trabajo realizado por la Universidad de los Andes, donde a partir del genoma del chigüiro se ha demostrado que esta especie ha desarrollado su propia forma de inmunoterapia contra el cáncer, abriendo el paso a investigaciones interesantes en términos evolutivos y biomédicos con base en sus características biológicas. El uso sostenible es una opción de conservación. Aunque el uso de especies no es válido como estrategia de conservación para todas las especies, esta se puede realizar teniendo en cuenta las características diferenciales de sus historias de vida. Por ejemplo, una danta con un cuidado parental grande y una cría cada 1 o 2 años, sería difícil pensar en que se podría hacer
un uso sostenible bajo condiciones de zoocría o algunas otras especies a nivel de cacería comercial. Sin embargo, el chigüiro tiene unas características y una historia de vida totalmente diferente, con una capacidad reproductiva que inclusive puede llegar a ser superior a la del ganado vacuno. Sumado a ello, un arraigo en consumo y en cultura de ciertas áreas del país. En Colombia existen zoocriaderos de chigüiros. Estos tienen fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación. Estos zoocriaderos pueden ser en ciclo abierto. Las actividades de zoocría en ciclo abierto con fines comerciales consisten en capturar periódicamente en el medio natural especímenes en cualquiera de las fases del ciclo biológico, incorporándolos en el zoocriadero hasta llevarlos a una fase comercial que permita su aprovechamiento final. También pueden ser zoocriaderos en ciclo cerrado. Esta modalidad de zoocría consiste en que el manejo de la especie se inicia con un pie parental obtenido del medio natural o de un zoocriadero con fines comerciales en ciclo que se encuentre previamente autorizado como predio proveedor, a partir del cual se desarrollan todas las fases de su ciclo biológico para obtener los especímenes a aprovechar. Igualmente existen los zoocriaderos en ciclo mixto. Esta modalidad de zoocría consiste en que el manejo de la especie se realiza tanto en ciclo abierto como en ciclo cerrado. En cuanto a la percepción de esta especie en las comunidades locales, el chigüiro puede ser considerado como un componente tradicional en su alimentación, mientras que para otras personas de la misma región puede representar una especie con la que están constantemente en conflicto por los recursos. Un ejemplo de ello es la época seca, donde compiten por el forraje y también por los cuerpos de agua, que los chigüiros normalmente necesitan y que las personas locales comienzan a utilizar en la ganadería, cultivos de arroz y otras actividades. El procedimiento sugerido para el aprovechamiento y la caza comercial en Colombia deberá tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la información base con un estudio de poblaciones y estudio de hábitat, un estudio de cupo global y un estudio socioambiental de las comunidades locales para terminar con un piloto de aprovechamiento. En segundo lugar, la reglamentación ambiental previa, en la que se señale la veda, el cupo global, la licencia ambiental y la cuota de aprovechamiento. En tercer lugar, si viene al caso, la reglamentación sanitaria previa para la planta de beneficio. Y por último, la cosecha, según las tasas de aprovechamiento establecidas, la integración de las comunidades locales en el consumo sostenible y la generación de pago de tasa de aprovechamiento para el sector comercial se dan los términos también de crianza y de cosecha. Transversal a este proceso están la educación ambiental, el trabajo interinstitucional y con las comunidades. Y concluimos que la información generada durante los diferentes estudios locales, así como la que obtuvimos por otras instituciones nacionales, confirman el potencial biológico de las poblaciones de chigüiro en las sabanas inundables de la Orinoquía colombiana. Sin embargo, la tendencia de la política ambiental del país se ha centrado hacia la prohibición más que en la gestión, y entre otras causas, pues por la poca apropiación por parte de las autoridades ambientales y usuarios de la información disponible. Para esto, nosotros proponemos establecer compromisos con usuarios e instituciones para formalizar la cadena comercial de chigüiro, promoviendo su conservación y uso sostenible. Y también pues hacemos una invitación a preservar estos animales, ya que pues son muy importantes para lograr un equilibrio en sus ecosistemas.